Oyen ya, ¿eh? Ahí inicié la grabación, era un mensajito de grabación nomás. ¿Cómo? ¿Qué tengo? ¿Ya puedo hablar? Sí. Bueno, yo no soy abuela, soy tía. Tengo dos hermanas desaparecidas, a una ya encontraron sus restos y la otra no. Cuando yo vine del exilio, me reincorporaron en mi trabajo de profesora en Los Rioja, así que estaba allá y venía una vez a la semana, una vez al mes, quiero decir, porque mis hijos y mi marido se habían quedado en Buenos Aires. Mis hijos estudiaban y mi marido no se quería ir a La Rioja. Entonces empecé a ir un ratito a abuelas. Era en el año 84, 85. Después, en el año 85, se murió mi marido en noviembre y entonces ya después del trabajo me iba directamente a abuela. Entonces ahí yo buscaba a mi sobrino, porque una de mis hermanas estaba embarazada de 8 meses, así que yo tenía que buscar un sobrino. Por eso fui abuela, porque era la institución que buscaba a los jóvenes, a los niños, quiero decir, en esa época. Bueno, entonces lo primero que hice en abuelas fue ayudarle a Mirta Barabay a hacer las carpetas con los recortes de diarios. Entonces, cuando iba poco rato. Después, cuando ya empecé a ir más tiempo, Chicha Mariani me pidió que le ayudara a hacer el boletín, porque la abuela tenía hasta ese momento un boletín pequeño, que creo que habían sacado tres boletines chiquitos, y Chicha quería hacer un buen boletín. Entonces, entre las dos lo hicimos. Y a partir de ahí quedé encargada de buscar el material y después que lo tenía, tratar de organizarlo y llevarlo al señor que hacía la tarea de organizar todo y de imprimirlo. Eso hice durante bastante tiempo, cuando las abuelas estaban en la calle Montevideo. Entonces yo juntaba todo el material, veía lo que había que leer, que corregir, o sea, y me iba un señor que vivía, tenía la oficina en Boedo, me llevaba todo y me quedaba con él ahí a terminar de organizar el boletín. Bueno, así salieron todos los boletines posteriores. No sé qué más necesita, nada más que diga. Pregúntenme ustedes qué quieren que les conteste. Y mira, para empezar, por ejemplo, cuando vos vivías afuera, ¿no? Cuando estabas en España, ¿sabías de abuelas? ¿Te habías enterado de que existía abuelas? ¿Había algún movimiento, digamos? Enterado, por supuesto que estaba enterado de la existencia. Por eso, en cuanto empecé a venir a la Argentina, cuando vine a la Argentina y vení esa semana que venía de La Rioja, siempre me llegaba a las abuelas. Ahí tuvimos una linda juntada de tíos y un grupo grande de tíos hacíamos conferencias, hacíamos actos, traíamos a alguien que hable de distintos temas. Trabajamos bastante con los tíos, con Carlitos Viñas, bueno, con unos cuantos tíos, Estelita de la Cuadra y otros más. Y escúchame, Alba, ¿y te acordás de algunos otros tíos, además de Carlos y de Estelita? Mira, la chica Abdala, ¿cómo se llama? Elita. Analía Rivadera,
Lalita Dalla. No recuerdo más realmente. No éramos tantos, no eran unos cuantitos. Y cuando vos decías, viste, que le habías empezado a ayudar a Mirta con los recortes, ¿te acordás si esa era la carpeta grande que después continuó haciendo Raquel, de juntar los recortes de los diarios? ¿Te acordás un poco? Bueno, cuando yo fui la que trabajaba en eso era Mirta. Ella hacía las carpetas, no sé si alguien le ayudaría a buscar los artículos, todo eso. Ella hacía, cortaba las cosas y las pegaba en la carpeta. Porque sabés que ese tenemos como ahí como un montón de ese material, y claro, nosotros muchos más años después siempre la asociábamos a Raquel, ¿viste? Y siempre nos quedaba también la duda cómo fue que había empezado a surgir la idea de recortar las noticias y armar toda esa hemeroteca más o menos que se fue armando. Sí, Entonces, está bueno que nos contás eso porque esa parte no la teníamos ni idea, mira. La que hacía eso cuando yo empecé a ir a ayudarle era Mirta. ¿Y cómo hacían? ¿Vos sabés? Pedían todos los diarios, que compraban los diarios, los conseguían. Claro, Porque esto también sería un gasto. No, digo que laburo y que gasto también, ¿no? De los diarios, conseguir los diarios, capaz que conseguían que se los daban, no sé. Sí, todos los diarios que podíamos conseguir, que podían conseguir las abuelas, y si salía algo, lo cortábamos luego. Y después cuando empezaron a hacerlo de informaciones, vos decís que la idea de Chicha era hacerlo un poco más, como más grande, ¿no? La publicación. El otro era una cosa pequeña. El primer boletín que hicimos era grande, muy lindo, estaba muy bien hecho. Y después ya lo redujimos un poco y quedó más o menos de un tamaño así, ya como quedó para siempre, ¿no? Hasta que salió el último. Claro. Y bueno, y la idea un poco fue, la del mensuario fue medio como seguir la idea del boletín también, ¿viste? Claro, el mensuario siguió Claro, como el mismo formato. Y por ejemplo, y lo de informaciones que ustedes hacían, la idea era que circule acá, que circule afuera también. Mirá, ahí Dani te va a mostrar que tenemos guardado la colección de... Sí, claro, ese boletín, ese informaciones. Ese no sé si será el primero o no. No sé, a ver, Dani. Este es el número 9 de julio de 1986. Claro, ya era de los de los medianos, diré, no era grande, el más grande fue el primero. El que hicimos. Pues, capaz que después lo podemos ubicar, ¿no? El primero, el que dice Alba, más grande. Y de esos primeros años que te sumaste a abuelas, Alba, ¿te acordás más o menos cómo era la vida cotidiana? Que ibas todos los días, iban todas todos los días, se organizaban en días, ¿cómo? Mira, por lo que yo recuerdo, yo iba varias horas. Primero iba varias horas, después ya iba todo el día prácticamente. Bueno, ahí las abuelas, yo creo que casi todas las que estaban en la ciudad iban todos los días o casi todos los días. Por lo menos éramos muchas en abuela en esa época. Y después pues, fuimos mermándonos. Pero había muchas abuelas. Ahí en la casa, en la calle de Montevideo, como era más pequeño, se notaba más que eran muchas abuelas. Claro. Y vos, por ejemplo, ¿te acordás, no sé, cuando registraban las denuncias de los casos de las embarazadas, digo, o las denuncias de los chicos, de los posibles apropiados, ¿te acordás cómo se organizaban con los papeles? Porque hay algunas carpetas, viste, como de denuncias,
manuscritas, ¿no? Están las fichas de denuncia de los casos. ¿Vos te acordás más o menos eso cómo lo...? Por eso yo francamente no lo trabajé. Yo en una época, bueno, no podía estar sin hacer algo y junté algo en algunas carpetas que tenía en una biblioteca que estaba detrás de mí, pero no eran ese tipo de denuncias. Yo creo, no recuerdo bien qué era, pero me parece que las denuncias estaban en otro lado, más guardadas, más... Ahora sí, porque cuando venía alguien a denunciar, generalmente los recibía o la presidenta o alguna persona que estaba dedicada a eso. Alba, ¿y siempre fueron los martes los días que se reunían como comisión para resolver las cosas en conjunto? Sí, yo recuerdo, yo en realidad en los primeros tiempos no iba a la reunión de comisión, porque no, como no era abuela, después un día entre Chicha y Estela resolvieron, porque yo me reía porque decía que a mí me habían puesto de abuela porque era profesora de literatura. Y entonces ellas querían que yo haga las actas y que escriba notas, esas cosas. Así que por eso me han incorporado como abuela a la comisión cuando yo en realidad era tía. Bueno, Fue algo que seguiste haciendo aparte, ¿no? Lo de las actas, ¿por cuánto tiempo? sí, las hice mucho tiempo, no te puedo decir cuánto, pero yo hice las actas desde esa época de la calle Montevideo hasta que me fui. Años. No sé en qué año me fui, realmente nunca me acuerdo, pero pienso, pero del 2000 y algo. Sí, no, fue impresionante, Alba, la cantidad de actas que hace. No, y yo hacía unas actas muy largas, porque contaba todo lo que se hablaba en la reunión, hasta que un día este muchacho que era el contador, ¿cómo es? Moabro. ¿Eh? Moabro. Eso, Moabro me dice, mira, Alba, no las hagas así a las actas, porque los libros se acababan enseguida, de tanto que escribía. Entonces dice, vos tenés que hacer el acta contando expresamente qué se dijo, qué se resolvió cortito. En todo caso, después poner algún comentario de algo muy importante, pero si no, entonces empecé a hacer actas más cortas. Claro. Pero bueno, todo un oficio de desarrollar de hacer actas, porque tantos años. ¿Y eran reuniones muy largas, Alba? ¿Eh? ¿Eran reuniones muy largas? Sí, era bastante larga, sí, y por lo menos 2 horas o casi 2 horas. Se comentaba las cosas que se iban a hacer, se informaba de qué había que hacer, qué invitaciones había, se comentaban algunos hechos, se discutía bastante, pero bueno, sí duraban mucho. Bueno, ustedes saben cómo somos las mujeres, hablamos mucho. Y bueno, y habrán sido reuniones más amenas, algunas más caldeadas. Sí, dependía también del tema. Me acuerdo también una señora que es de la fundadora, que también iba casi siempre. Me acuerdo mucho de la señora de Zárate, era infaltable la reunión. Esta otra que murió, Luisa. Luisa, después estaba ella siempre que venía nos traía limones de la casa porque tenía el limonero. Después otra señora bueno, los primeros tiempos venían más, después dejaron de venir la señora Castillo Barcio, la Neustadt, esas dejaron de venir, que al principio siempre estaban. Claro. ¿Sabés que a Eva estábamos viendo de llamarla para entrevistarla, viste? ¿A quién? A Eva Castillo Barrios. ¿Y?
No, la tengo que llamar. Estábamos viendo de hacerte a vos y hacerle a Mirta, ¿viste? La entrevista. Y después estábamos pensando en hacerle a Eva. Y porque no sé por qué se fue. Bueno, había cosas que no todas las abuelas estaban de acuerdo con muchas cosas y de eso dependía algo de algunas que se fueran. Y cuando no estaban de acuerdo en algo, Alba, en una reunión, ¿trataban de buscar consenso? ¿Hacían votación? ¿Cómo resolvían para llegar a una decisión cuando había distintas posiciones? No, bueno, lo discutíamos bastante. Era más bien formas de entender las cosas y era difícil que uno cediera a la manera, que opinaban las demás. Pero generalmente se discutía y no recuerdo, bueno, en abuela mucho ha sido la decisión de las autoridades, de las máximas. Se resolvían en lo que ellas decidían, aunque algunas no nos gustaran. No, y además digo, cuántos temas diferentes fueron pasando en todos estos años en las reuniones, ¿no? Porque desde los 80, que la realidad era una, nosotros éramos chicos, había toda una cuestión judicial en el medio, cuántas cosas fueron aprendiendo, ¿no? Como, qué discusiones habrán tenido aparte en torno a eso, porque son temas novedosos, eran difíciles. Era también difícil porque había que ir cambiando a medida que crecían los chicos. Y entonces se discutía que era mejor si hacer esto o aquello. Por supuesto, a veces hasta que se llegaba a entender que era lo mejor y que creíamos que era lo mejor. Porque hubo tantos planes que ir cambiando porque cambiaban las cosas. Me acuerdo hasta las canciones que ponían en las cosas que hacíamos tenían que cambiar según la edad de los chicos. Sí, claro. Por eso digo, también qué loco, ¿no? Pensar todo eso, si vas para atrás, cómo fue que tuvieron que irse como innovando con los tiempos como iban, nosotros que crecíamos y los tiempos que cambiaban también, ¿no? Antes de llegar al otro. Y todo también, por ejemplo, no sé, lo que fue los procesos judiciales también, ¿no? Los medios, cómo empezaron también a tirarse en contra de abuelas, después a favor, todo eso también fue bastante En los difícil. primeros tiempos los medios iban todos a las abuelas, sacaban todo de las abuelas. Eso a pesar de todo, en la época de la dictadura y en los primeros tiempos de la democracia. Generalmente todos colaboraban, después se fueron transformando los medios, algunos en enemigos. Siempre van a las reuniones de las abuelas, a las conferencias, a todo. No a las reuniones, sino a las conferencias. Pero no sacan nada, así que lo mismo que si no fueran. Y bueno, los 90 fueron difíciles, por ejemplo, en ese sentido. No era la misma repercusión que hubo después también. Pero bueno. Y Alba, y con la biblioteca, porque yo me acuerdo de vos en Corrientes ya, armando lo de la biblioteca. Vamos a la calle Corrientes, en el Abasto. A mí se me ocurrió hacer la biblioteca, porque había libros y nadie los había organizado. Yo no soy bibliotecaria ni conozco nada técnico en ese sentido, así que hacía lo que podía. Los iba poniendo por abecedario en un cuaderno primero, después en unas tarjetas y por materia. Bueno, más o menos organicé a mi manera la biblioteca, la que estaba en la pared donde trabajábamos nosotros. Después vino la bibliotecaria y yo sí, le dije todo lo que había hecho y ella, por supuesto, ya puso las cosas bien.
Y aparte, Había libros de todo. ya en Había Corrientes libros. enorme la biblioteca, tenía no sé cuántos libros había, Alba, un montón. No la cantidad, no te puedo decir, pero había libros de todo, porque había libros muchos de derechos humanos. Y después había libros de literatura, libros que regalaba gente, que venía a lo mejor algunos, pues de literatura de distintos temas, de historia, de geografía, cualquier tema, poesías. No, era increíble la biblioteca ya en esa época. ¿Y te acordás la gente que iba a consultarla y eso? No mucho en mis tiempos, más bien lo consultábamos los que estábamos ahí, pero no recuerdo que haya ido mucha gente en esa época, ¿no? En que la biblioteca estaba a media, digamos, mucha gente a consultar. Después, posteriormente, cuando ya estaba bien hecha, me imagino que ya cuando nos fuimos nosotros de la casa del abasto, y quedó lejos la biblioteca. Sí. Y creo que quedó en Corrientes, ¿no? Y después se llevó a lo de la ESMA, pero en principio quedó en Corrientes la biblioteca. Claro. No la mudamos. Alba, ¿y vos participabas también de cuando invitaban a alguna abuela a charlar, a alguna escuela, a contar la historia de abuelas? Vos eras una de las que... Te voy a decir, yo hice un montón de cosas. Primero las representé a abuelas en la comisión que hizo el Parque de la Memoria. Creo que soy una de las pocas personas de derechos humanos que fue todas las veces que había que ir al parque desde que estaban haciendo los cimientos del parque. Lo viví al parque desde el primer día hasta que estuvo hecho. Después me tocó hablar el día que inauguramos una de las estatuas, de las cosas que se hicieron ahí. Después me nombraron delegada en el espacio para la memoria. Espacio para la memoria, no, ¿cómo se llamaba? En el IEM. ¿Eh? En el IEM, decís. Y estuve muchos años en el IEM, hasta que medio se descompuso y nos fuimos. Pero fui la delegada de abuelas ahí durante muchísimo tiempo. Después yo, bueno, en cuanto a las escuelas, íbamos, en los primeros tiempos que comenzamos a ir a las escuelas, íbamos muchas abuelas, casi todas iban. Y cuando venía alguien o venía a pedir algo, nos repartíamos, ¿no? Después me encargué, no sé si me encargaron o me encargué yo nomás de metida, a hacer un cuaderno que tenía con todo lo que pedían que fuéramos a la escuela, cuál era la escuela, si era un grado toda la escuela, quién iba a ir, todo eso, ¿no? Eso lo tenía en un cuaderno. Bueno, como les digo, después las abuelas se comenzaron a disminuir, las que iban a las abuelas, y también las que tenían que ir a las escuelas. Pues en esa época íbamos, por ejemplo, bueno, fuera de la tierra, a veces iba Rosa, bueno, yo, Berta, bueno, generalmente, por ejemplo, había abuelas que no querían ir porque decían que no sabían hablar, que tenían que ir las que sabían hablar. Y yo poco a poco las convencí de que todas sabían hablar. Por ejemplo, Irma, no voy a ir. Bueno, dígame, si vos me escribís lo que yo voy a decir, yo voy a ir. No te voy a escribir nada, porque vos no sabés qué ha pasado con tu hijo, cómo ha sido que se lo han llevado, todo eso. Sí, por supuesto. Bueno, eso tenés que contar, porque en las escuelas lo que esperan que uno cuente es eso.
Entonces vos contás todo eso y después alguna pregunta que te hagan vas a responder. Y así empezó a ir, Irma iba muchísimo a la escuela. Mm. A la peor, la que más me costó convencer a Raquel. No quería hablar, no había caso. Entonces le digo, mira, me pasé de autoritaria y les digo a unas chicas que querían venir a la abuela, mira, vengan tal día y yo le voy a hacer que la atienda Raquel. Yo le decía a Raquel, mira, vos sos la que más sabés, porque has ido a buscar a todos los nietos. ¿Cómo no vas a poder contar eso si lo que yo sé me lo has contado vos? Yo a lo mejor yo lo cuento mal. En cambio, la que sabe sos vos. Un día vinieron unas chicas y las tuvo que atender, porque prácticamente las obligué, no pudo hacer otra cosa. Y desde ese día, todos los días venían chicas y ella encantada, claro. Era una tontería pensar que solo las que habían estudiado de maestra o algo podían contar. Si lo que había que contar en la abuela lo sentían todas, supieran hablar mucho o no supieran hablar. Bueno, al final empezaron a... Raquel fue muy importante porque ella estaba todos los días, así que siempre había alguien que las atienda a las chicas. Bueno, después empecé a organizar las escuelas, íbamos Buscarita, Irma, una de nosotras, hasta que empezaron a ir algunos nietos, también uno con los nietos en general. Y bueno, y después quedé, al último ya realmente ninguna abuela quería ir y la única que iba era yo. Con decir que el día que me fui tenía 2 charlas en el Hospital Durán con las enfermeras y no se contiene. Entonces le digo, bueno, yo me voy, por favor no se olviden de ir al Durán. No vamos a nada, va a ir que ir yo y esas 2 charlas también. Después, yo entre las cosas que te acuerdo que organicé, había un grupo de chicos discapacitados que tenían distintos problemas, ¿no? No sé, eran de un lugar de la provincia. Y venían a veces a las abuelas, los invitamos a comer, nos pedían pizza, nos pedían empanadas. Yo con la profesora de esos chicos organicé una exposición que se llamaba De los chicos para las abuelas. La hicimos En la voz. Sí, en el museo de, ¿cómo se llama el pintor? Martín. Eso. Bueno, ahí viene, hermosa estuvo. Lo más gracioso que un día, bueno, había ido Nélida Navaja y estaba Aníbal Ibarra, el gobernador, también estaba ahí en el acto. Y Nélida se sentó en una silla y se le desarmó la silla y se cayó. Bueno, muy gracioso. Bueno, y los chicos, entre los chicos, uno de los chicos discapacitados hizo un dibujo y a ese lo pusimos en el volante de invitación. Eran unos, bueno, volante como se imaginaran. Ay, estaba tan orgulloso este niño de que fuera él. Y estuvo muy buena esa exposición también. Sí, estuvo re linda también. Aparte tuvo un montón de repercusión también, estuvo buena. Aparte Sí, participaron otros colegios. Otra exposición que recuerdo mucho es una que hicimos, me parece que era en la calle que queda a la parte de atrás de la escuela técnica, esa que está en la calle Jujuy. Claro, ahí se hizo la segunda, que pasaron varios años, y te acordás que volvimos a hacer la convocatoria de los chicos a las abuelas, y ahí hicimos la segunda muestra. La segunda, que me acuerdo que creo que fueron las abuelas relatoras también,
Claro, ahí empezaron a ir las abuelas relatoras, sí. Relatora, claro, porque me acuerdo que habían escrito sobre Nicolás Claro, y lo conseguimos que él fuera también, no quería ir por nada. claro, Estuvo aquí. Esa también fue muy linda, esa exposición. claro. Nicolás es Nicolás Bay Quesada, que es el que era el nieto de Nia Quesada, ¿se acuerdan? La actriz. Sí, de actriz, claro. Por eso lo reconocieron, ¿no? Claro. Que siempre decimos que fue el primer chico que se encontró solo, a él mismo. Se encontró solo, realmente. Siempre nos quedó que lo teníamos que incorporar como caso, ¿te acordás, Alba? Decíamos que tenía que ser un caso de abuelas, porque bueno, había sido Sí, sí. personal. Alba, y la vida de todos los días en la casa, ya de Corrientes, ¿cómo era? ¿Quién era la persona que abría la casa o quién se ocupaba de cocinar algo? ¿Cómo era la rutina? Ya, no recuerdo, no sé quién la abría. Yo sé que durante los primeros tiempos se encargaban de cocinar o Raquel o Emma. Emma. Y Emma, pero muy al principio, yo no la conocí y al poquito tiempo murió Emma, pero no sé si... Bueno, sí, pero fue mucho tiempo, iba a las abuelas y era de las que iban a hacer las compras y cocinaban con Raquel. Y después las abuelas comían ahí, comíamos, también a veces comía yo, y después seguíamos trabajando. Yo ya me acuerdo de Argentina Una cocinando. vida como de familia en realidad, no parecíamos que no éramos de la familia, igual que una vida de familia, ¿no? Con los acuerdos, los desacuerdos, las discusiones, no discusiones bravas, sino de intercambio de ideas, y eso, éramos en realidad una familia. A mí me quedó una pregunta de algo que hablamos hace un rato del boletín de informaciones. Vos contabas que ibas a Boedo a imprimirlo y me quedé pensando, ¿cómo era la circulación después de ese boletín? Ya, eso no recuerdo. Y bueno, la circulación sería más o menos como la del periódico. A toda la gente que iba, por ejemplo, al periódico, yo recuerdo que con Berta iba al Parque Centenario y ahí ponía una mesita que le prestaban los que estaban ahí, yo muchas veces la acompañaba. Pero al boletín no creo que hayamos podido hacer porque posiblemente no podíamos hacer muchos números. Así que más bien era quien iba de visita a la abuela, mucha gente que iba a preguntar cosas, y así lo hacíamos circular como podíamos. Por lo menos eso es lo que me acuerdo yo, puede ser que esté olvidada. Por ejemplo, este tiene el sellito de la casilla de correo de Mar del Plata, porque también los enviaban a las distintas Claro, lo provincias. primero que hacíamos era mandar un grupo a las filiales. ¿Y vos te acordás, Alba, al principio, cuando vos te sumaste a abuelas, cómo era la relación con las filiales, con Rosario, con Mar del Plata, por ejemplo? ¿Cómo estaban organizadas? Si era a través, por ejemplo, Rosario de Darwinia. No, bueno, no sé, yo no sé si sé cómo estaban organizadas. Algunas eran más. Yo creo que, bueno, la de Córdoba siempre tuvo mucha relación con las abuelas, porque en Córdoba había una abuela que era la Sonia, que es muy activa, y donde estaba, ¿cómo es la de Rosario? ¿Cómo se llama? Darwinia. Darwinia. Trabajaba, Darwin era muy personal y le gustaba hacer las cosas por sí, ¿no? Pero tenía relación con las abuelas. Todas creo que tenían relación. No sé
esa es la que más sabe sobre eso, es María, porque el asunto de que vivía peleando que le mande las cuentas, que le mande las notas. Había un problema en que conteste las cosas que se necesitaban las abuelas que contestaran. Siempre ha sido así, no solo los primeros tiempos. Mira, Alba, mirando este boletín, esta información es el del año 86, hay una página que habla de atentados sufridos por la Asociación Abuelas en el año 86. Por ejemplo, personas que se metían en el ascensor cuando llegaba alguno de los colaboradores, alguna abuela a la casa, o a la salida de la casa, y va enumerando distintos episodios. Era muy frecuente en el año 86 todavía recibir agresiones y amenazas. Mira, yo dije, no te puedo contestar porque no recuerdo eso. Por más que yo haya trabajado en el boletín, esas cosas no me acuerdo. Así que supongo que ocurriría, por eso lo habíamos puesto ahí. ¿Y vos te acordás, Alba, alguna cosa de seguridad? ¿Sí? Algunos, no sé, algunos tips, algunas cosas que hacían como mínimo de seguridad entre ustedes. Digamos, ¿cómo se cuidaban? No sé, yo por lo menos no, lo que se refiere a mí, nunca he tenido una seguridad. ¿Me cuidaba yo o no me cuidaba? Pero No, personalmente. pero a lo mejor, no sé, decían, bueno, acá no habla, por ejemplo, la abuela Aide nunca iba a contar nada en un taxi, por ejemplo. ¿Cómo es? No iba a hablar nada en un taxi, por ejemplo, ¿viste? Sí. Bueno, hasta que las abuelas consiguieron un grupo de taxis que eran amigos y que era confiable. No creo que los primeros tiempos se tomara cualquier taxi. No recuerdo eso, no recuerdo. Ahí Mateo te iba a preguntar algo y yo lo interrumpí. Sí, no. Te quería preguntar sobre cómo eran las relaciones con los otros organismos, con, no sé, con organizaciones políticas, estudiantiles, con todas las organizaciones. O sea, cómo era el funcionamiento, ¿no?, de este intercambio que se pudo como ver, ¿no?, también en los papeles, ¿no?, que se encontraron como muchas invitaciones, adhesiones a marchas, como por ejemplo cuando se restituyó o se arrancó el proceso o para restituir a Paula Logares, como encontramos una carpeta llena de adhesiones de diferentes organizaciones. Bueno, eso era constante. El encuentro de una nieta recibía muchas adhesiones. Con los otros organismos había sobre todo relación, que durante mucho tiempo las relaciones no fueron muy asiduas. Después se comenzó ya a hacer una cosa más orgánica, todos los organismos se reunían, más que todo con las madres y familiares. Después, cuando las madres línea fundadora es la que siempre se reúne con las abuelas y los familiares también. Después los hijos, cuando nació el grupo de hijos, también se sumaron. También teníamos mucha relación ¿cómo se llama? Ese que es medio religioso. Con el MED. ACAT. No, el MED, con el MED. Con el MED teníamos bastante relación. Y después ya, más adelante, mucho después, se hizo ya una relación con casi todos, menos con Eve, porque Eve casi siempre estaba en contra de nosotros.
hasta llegar a una nieta, decirle que no se presente, que no busque su identidad. Y con relación a los organismos, En los primeros tiempos un poco solas estaban cada uno organismo, luchando por lo suyo. Sentían como que cada uno buscaba cosas distintas. Las abuelas buscaban a los nietos, las madres luchaban por sus hijos, los familiares luchaban por los presos políticos y por sus hijos. Entonces era como más individual la lucha. Después se dieron cuenta que tenía que ser de todos, pero las marchas grandes que se hacían, en eso intervenían todos. Y cuando vos hablás de este antes y después, como, no sé, capaz es un ejercicio difícil, ¿no? Pero se puede identificar como si hubo un momento que generó este cambio, ¿no? Entre un antes y un después de esta unión entre los organismos, y estas como individualidades se convierten en un reclamo orgánico, digamos, de todos los organismos. Hubo como un momento que disparó, ¿no?, esta unión. No sé si estoy en condiciones de responder. Mira, hay muchas cosas me he olvidado yo. Otras no les llevaba el apunte. Directamente no me interesaba saber, qué sé yo, de los desacuerdos, cosas así, prefería no saber. Y después la memoria también falla un poco. Los 93 años me dio, bueno. Pero yo creo que el hecho de terminar como actúan ahora tan unidos los organismos fue una imposición de las cosas. Poco a poco, en todos los ámbitos, la gente poco a poco se va dando cuenta de que sola no se puede hacer nada, que necesita la ayuda de los demás, la colaboración, la participación. Y me imagino que así ha pasado también entre nosotros. Así que no de un momento para otro, sino poco a poco. Perfecto. y Alba, ¿vos te acordás cuando en Abuelas llegaban no sé, las adhesiones o las convocatorias esas para apoyar alguna otra cosa de los organismos? Que yo siempre me acordaba como que vos escribías las respuestas y eras un poco el vínculo con el tiempo. Era la que le daba bola a eso, digamos, ¿no? Sí, cuando Estela era, todo el tiempo que yo estuve, que Estela era presidenta, ella recibía toda la correspondencia, se la llevaban a Estela para que viera. Entonces ella aparecía en la oficina nuestra y me largaba todos los papeles, me los dejaba ahí. Y yo me tenía que poner a contestar. Yo contestaba todas las cosas que mandaban. Nunca dejé algo sin corresponder. Así que más según como fuera, si necesitaba una cosa más larga, una respuesta corta, pero todas las respondía. Porque a veces era, por ejemplo, de invitaciones, a veces era anuncio de cosas, no sé, mil cosas, a todas las respondía yo. Sí, hacías el trabajo de secretaría en esa época, digamos. Era parte del trabajo de secretaría, sí. Y con lo de la Iglesia Santa Cruz, Alba, cuando vos te sumaste, por ejemplo, los boletines de informaciones, vos se los llevabas, ¿no? A la Santa Cruz, ¿o no? No, sí, a todos lados, los llevábamos a donde podíamos ir y le interesara nuestro. Claro, por ejemplo, a la iglesia vos se los llevabas siempre. Como vos traías los de la iglesia, ¿no? De Santa Cruz.
Digo, así como vos llevabas los informes de abuelas, las informaciones de abuelas al grupo de la Iglesia de Santa Cruz, también traías lo de la Iglesia Santa Cruz abuelas, digamos. Sí, claro, todo lo que pasaba en la Santa Cruz. Claro. Alba, ¿y recordás el momento en el que algunos nietos empiezan a participar en la vida de la institución más activamente, a colaborar? Sí, sí, más o menos me acuerdo. Sobre todo, por ejemplo, Manuel, que era el primero, creo que es uno de los primeros, que, bueno, María José, que está desde siempre, María también, María, y después de los que no estaban tan cerca, porque ellos estaban ahí y tenía su abuela también que iba a todas las reuniones. Esa es una persona a la que nunca conseguí que fuera a una escuela. No la pude convencer. Y un día fuimos a una escuela que queda frente a la casa de ella, ¿no? Y lo único que conseguí era que contestara unas preguntas a las chicas, porque yo no sé eso, pregúntenle a ella. Entonces, pero era cabeza dura para eso, no quería ir a la escuela. Bueno. Mi abuela. ¿Eh? De mi abuela. Tu abuela. Ah, sí. Posible. Bueno, y después empezó a ir mucho Manuel, ¿qué otro nieto? Ya pasó mucho tiempo después hasta que empezaron a ir todos. No con la asiduidad que van ahora y con la actividad que van ahora. Yo me fui de las abuelas y todavía no estaban tan dentro de la comisión y todo eso, porque había abuelas en realidad para esa tarea. Cuando fueron muriéndose las abuelas o dejaron de venir, necesariamente tuvieron que sumarse los chicos, el Tano, que es uno de los que más iba. No me acuerdo. Cuando te fuiste, ¿ya te desvinculaste prácticamente o seguías de algún modo cercana a la institución? No, dejé de ir a las abuelas, no fui por mucho tiempo. Volví recién cuando apareció mi sobrino y fui con él. Cuando me llamó Estela para avisarme, ¿no? Primero. Pero no, estaba relacionado. Para decir la verdad, yo me fui y solo quedé relacionada, o sea, solo 3 abuelas que se relacionaban conmigo. Aide, la abuela que era como hermana mía en realidad, Nélida Navaja y Cecilia Viña. Ellas nunca dejaron de conectarse conmigo, nunca dejaron de ser mis amigas, nos reuníamos, yo las visitaba, con Cecilia nos encontrábamos en una confitería, pero con las otras abuelas realmente no tuve casi ninguna relación hasta mucho tiempo después. Bueno, y después ya pasado el tiempo, sí, empecé a ir cuando, no sé por qué, pero me acuerdo de Raquel, que la iba a ver a Raquel. No sé qué era lo que te habían preguntado, pero estoy hablando de Raquel, me acordé de cosas que la abuela contaba de Raquel, que no era la Raquel que nosotros conocimos, ¿no? Porque era como, digamos, nosotros la conocimos en un momento de Raquel, pero no sé, ¿y vos qué te acordás de Raquel de los primeros años, cuando la conociste, ¿no? Cuando te incorporaste, porque yo los recuerdos de mi abuela era como que Raquel era una mujer súper activa, que había trabajado en un montón de investigaciones, como la de Juan Pablo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que era
todo un dinamismo que nosotros se lo conocimos desde otra forma, Raquel, ¿no? Pero capaz que vos te acordás un poco de Raquel cuando la Yo conociste. Raquel me acuerdo en la casa, sí. En los primeros tiempos te diré, no era fácil relacionarse con ella. Con el paso del tiempo, creo que hasta, por lo menos a mí, creo que hasta me llegó a querer, a pesar de distintas cosas que parecían decir lo contrario. Pero Raquel era una dependiente total de Estela. Ella, lo que hacía Estela, a ella le parecía bien, y ella estaba de acuerdo. Por ejemplo, supongamos que a Estela no le gustara algo que hacía una abuela, entonces ella también se ponía en contra de esa abuela. En general era así. Después, poco a poco, en los últimos años antes de su muerte, yo la admiraba de todo lo que sabía de ella, de todo lo que había hecho, de todo lo que... Pero recién en los últimos años sentí que tenía una relación con ella. En los primeros años, no. Ujú. Igual la pregunta de Raquel era porque me acordé, nada más, no venía con lo del archivo. Y Raquel, sí. Ujú. Sí, Yo tienen la estaba carpeta. pensando... Ah, Ay, perdón, de no, recuerdo. perdón, Coco. No, habla, dale que. No, era así como estaba pensando, si Alba, ¿te acordás de cómo se formaron las áreas? Un poco en Abuela, un poco de cómo se fueron formando la estructura, digamos, más actual, ¿no? De que se sumaron equipos jurídicos, se sumaron después como equipos especializados en difusión, se sumaron... se suma gente que ayuda en las tareas de investigación, ¿no? Como esta formación de equipo, digamos, entre comillas, técnico, bueno, de cómo se formaron, si te acordás y eso. No recuerdo puntualmente, pero me parece que fue una cosa también de a poco. Porque primero estaban mismo, era una misma cosa, por ejemplo, el mismo que después le llamaron de investigación, estaban los chicos que recibían a los que venían a buscar su identidad. Bueno, poco a poco se dividieron en investigación, los psicológicos por otro lado, y los jurídicos al principio no eran un área, eran un poco de abuelas, todos trabajaban y después recién se hizo formalmente un equipo jurídico. Porque en los primeros tiempos los abogados venían y se ofrecían para trabajar y a lo mejor hacían una tarea o otra y nada más. Y Claro. hubo muchos psicólogos, muchos abogados que después no aparecieron, ¿no? Hubo otros que se quedaron mucho tiempo, por ejemplo, Mirta Guarino. Guarín. Ella era una persona que era como de las abuelas, no solo abogada, sino en todo. Y así hasta que después ya se hicieron cada uno en su área a trabajar específicamente. No, mira, yo te voy a decir, hay cosas que ustedes van a preguntar y no les voy a contestar, poder contestar, porque yo soy una persona que no se fija en las cosas, cómo se hace esto, qué están haciendo estos otros, no se fija, no soy eficaz. Me gusta trabajar todo el tiempo porque soy muy trabajadora. Reconozco que es un defecto, tanto que ahora que no puedo hacer nada me siento muy mal.
Y entonces me dedico a lo mío, si tengo que ayudar, si tengo que contestar a alguien, todo eso lo hago. Pero no me estoy fijando en los detalles, ¿no? Por ejemplo, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Eso lo dejo, no sé. No, igual, o sea, a mí me parece muy como clarificadoras que nos ayuda un montón. Sobre todo a mí, digo, que soy el más, digo, lejano, ¿no? de esta pequeña mesa. Y me parecen hermosas como... Y no, ahora pensaba, no, porque desde cuando vine, yo vine hace 3 años más o menos, y, y varios siempre me comentaban del rol de Abel, ¿no? De que Abel fue, digamos, como, eh, no sé, como que impulsó, como que generó algunas cosas. Eh, Vos que te acordás, ¿no? De cómo llega él. Recuerdo que en los primeros tiempos, ayer me estaba acordando de eso, porque yo, en mis buenos tiempos, era una persona de andar siempre cantando. Y yo recorría los paseos de las abuelas cantando. Y ahí Abel, recién había ido y un día estuve conversando con él, muy activo desde que llegó, era activo y después empezó a trabajar mucho en la relación de las abuelas con la prensa, con las instituciones, ¿no? Y me decía, ay Alba, no dejes nunca de cantar, por favor, seguí cantando. Y bueno, y sí, él, de lo que yo, hasta que ya empezó un poco a no sentirse muy bien, a estar medio enfermo, muy nervioso, pero durante muchos años fue el que organizaba muchas cosas y se preocupaba mucho por las abuelas. Yo recuerdo que cuando en las abuelas hubo un tiempo que tuvimos un subsidio muy grande de la Unión Europea, creo que era, ¿no? Y el año, creo que 2 años duró. Y el año siguiente no iba a haber porque lo habían resuelto darlo para otra institución, creo que del Oriente. Entonces vino la señora que venía a hacer esos tratos y nos dijo que por ese año no nos iban a dar el subsidio, pero que estemos atentas para que para el próximo año lo volviéramos a pedir. Bueno, yo no tenía nada que ver con eso, pero me acuerdo que Abel, cuando ya se había cumplido el año y las abuelas no habían hecho nada por pedirme el subsidio, me vino a hablar a mí y me dije, mira Alba, tenemos que hacer algo, tenemos que discutir y pelear hasta que lo hagamos al pedido, porque la ayuda era muy buena y no lo podíamos perder. No, lo mismo yo no hice nada porque no creo que me llevo el apunte, pero no se pidió directamente ese pedido. Pero él era muy activo y tenía muchas relaciones, así que podía relacionar a abuelas con distintas, sobre todo con la prensa, todas las relaciones con la prensa a través de Abel. Yo, Claro, de hecho, perdón, ¿no? Te despido, Alba, tengo que ir a llevar a la nena a la escuela. Vos te quedás con los chicos que te siguen ahí con la entrevista. Te mando un beso grande, me gustó verte, Alba. Voy a llamarte para verte más seguido por la cámara, que te extrañaba. Bueno, besitos. Chao, Coco. Alba, y antes de recibir ese primer financiamiento, ¿cómo resolvían los gastos que implicaba el trabajo? ¿Tenían algún recurso? Siempre las abuelas subsidios de distintos organismos de Europa, sí, de Europa sobre todo, ¿no? Y bueno, porque las abuelas no,
no podían contar con su dinero ni con su... En general, creo yo que trabajábamos con poco dinero y casi todo venía de Europa, de distintos organismos de Europa que mandaban. Como siempre el dinero era más valioso que el nuestro, era útil. Después el gobierno, con el tiempo de Aníbal Barra, nos dio un subsidio también. No sé, pero duró mucho tiempo. No era mucho, pero servía. Y Rosa era la tesorera y la que llevaba adelante el libro contable y toda esa parte en los primeros tiempos. Nunca, no, eso no me gusta hacer eso. En los primeros tiempos de la abuela, la tesorera fue Rosa, muchos años, según dicen que yo no estaba inclusive. Y después fue María, y María hace 1000 años que está en la abuela, ella siempre ha sido la encargada de la parte económica. No, yo con eso no tuve nunca nada que ver. Bueno, yo quería hacerte otra pregunta, siempre un poco más, digamos, técnica, entre comillas, sobre un tipo de papel que hoy en día las compañeras de investigación llaman la carpeta madre. Delia lo llamó dossier, otros lo llamaron ficha. Ahora te comparto pantalla y te lo muestro. Ahí. ¿Podés ver o lo hago más grande? Sí. Para mí la carpeta madre era la que tenía todas las denuncias. Siempre la conocí, yo no la conocía, no la manejé, pero sabía que había una carpeta madre que tenía todos estos datos, que son los datos de los desaparecidos, de la hija, y todo lo que podía decir cada madre. Claro, y puede ser que esta ficha se enviaba al exterior, o sea, el listado se enviaba a Ginebra y se iba actualizando, y por eso hay algunas que tienen este sello de localizada y otra no. Digo, puede ser que se iban, que surgió como, digamos, la forma de organizar ese papel, como surgió con este objetivo de enviarlo a Ginebra para arrancar a hacer un listado organizado. Eso, pero desde siempre, cuando las abuelas iban a Ginebra, llevaban actualizada la lista de desaparecidos. A todos lados donde iban, al Papa, a los presidentes de las naciones, a todos les llevaban la lista de desaparecidos. Claro. Era una manera de difundir y al mismo tiempo de solicitar ayuda para esto, para buscarlos. Claro. Sí, esta era la carpeta madre, la carpeta madre no sé dónde estaba ni quién la manejaba, pero yo no la conocía. Claro, en realidad ahora en investigación están como las carpetas de los casos, de cada caso, y dentro de cada carpeta hay, digamos, este tipo de documento, como la ficha, en Y cada caso. entonces, posiblemente después ya la hayan dividido, la hayan hecho persona por persona, pero en los primeros tiempos había una carpeta madre que tenía eso. Claramente, claro, claro. Y creo que esta la encontraron en
ahora no me acuerdo quién, que las tenía con las fotos originales, o sea, no originales, con la foto impresa, la encontraron en el Archivo Nacional de la Memoria, que pertenecía a una persona que la recibió, pero era así, una carpeta que tenía como toda la denuncia. Sí, sí, claro, así era la carpeta madre, pero no sé quién habrá llevado ahí. Bueno, Perfecto. a lo mejor alguno la ha llevado cuando se organizó el archivo de la memoria, ¿no? Está bien que la haya llevado, por supuesto, porque ese es un lugar que se supone que está segura. Ujú. Siempre, Claro. yo supe, siempre estuvo en abuela esa carpeta. Ujú. No sé en qué momento se comenzó a hacer carpetas personales. Ujú. Ok. Y otra, Alba, cuando está cansada, cuando ya no puede más, avisanos, porque después como uno se va soltando y a mí, y yo voy haciendo miles de preguntas. No hay ningún problema. ¿Y te acordás cómo fueron la dinámica de las diferentes mudanzas? Desde la primera sede a Histórica, a la de Corrientes después y a la de Ceballos. Bueno, de Montevideo hubo bastante tiempo que andaban buscando lugar, visitamos varios lugares, íbamos a ver inmobiliarias que nos aconsejaran. Había un local en la calle, en Callao y Corrientes, un cuarto piso, que era un local muy bueno, pero no sé por qué lo desechamos al piso. Bueno, no sé realmente, no sé cómo se llegó al del Abasto. Pero antes de eso anduvimos bastante buscando los departamentos. Y después del Abasto, para ir a esta otra casa, bueno, no sé, no fue tan difícil trasladarse, porque ya el Abasto era una casa nuestra, no alquilábamos. Así que más o menos estábamos cómodas. Y después se consiguió esta otra casa. No sé cómo fue la relación, que la tuvieron que arreglar bastante, pero era una casa muy buena y muy cómoda, muy llena de lugares para oficina y todo eso. Así que no hubo tanto problema como de Montevideo a Abasto. Claro. Ujú. Yo tengo otra Claro. pregunta desde el principio. ¿Vos te enterás de la existencia de abuelas estando en el exilio? Y si es así, ¿cómo fue que te enteraste? ¿Por algún medio? O... Bueno, yo siempre estaba, como todos los exiliados, pendiente de lo que pasaba en el país. Y lo poco que salía en los diarios, también lo leíamos y nos enterábamos. En los intercambios de comunicaciones, en los distintos centros que había de exiliados, había reuniones y en todas ellas se informaba de las cosas que pasaban. Así que tengo que haberme enterado así, por un lado. Y por otro lado, porque cuando yo me fui en el año, bueno, de La Rioja me tuve que ir en julio del 76, después de haber estado presa, de que a mi hermano lo llevaron a Sierra Chica, mi mamá se murió, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y me fui de La Rioja ya y no volví más. Y entonces, en esa época, no existían todavía, creo que no existían las abuelas,
sabía de las reuniones de las madres, de la Plaza de Mayo, de las primeras cosas. Y después cuando vine, y bueno, supongo que en España me habré enterado de las abuelas, porque cuando vine y me tuve que ir a La Rioja, en esas venidas que hacía, como les dije antes, a Buenos Aires, yo ya tenía segura la existencia de las abuelas, que ahí tenía que ir a buscar a mi sobrino, todo eso. Así que supongo que en España, como me enteraba de las otras cosas que pasaban aquí, también los que salían del país y llegaban y traían las noticias nuevas, esas cosas. No te puedo decir que tal día me enteré porque no. Pero cuando vine de España yo ya sabía de seguro de la existencia de la abuela. Bueno, Perdón, sí. Yo vine en el año 84, sí, ya existían hace mucho, del 77 las abuelas. Pero yo en el 77 me estaba yendo al exilio. Te iba a preguntar si recordás cómo fue tu primer contacto con abuelas, si fue con alguna abuela en particular, en la sede, en la plaza. No, por lo que yo recuerdo, el primer contacto así más importante fue con Mirta Baraballo. Yo tuve una buena relación, muy buena con Mirta, trabajaba mucho con ella, la acompañé a buscar nietos. Me acuerdo una vez fuimos por la provincia de Buenos Aires por un montón de partes porque les habían dicho a las abuelas que ahí podía existir un chico. La acompañé mucho a Mirta, tanto en esos viajes como en la casa de las abuelas, en las cosas que hacía. Yo creo que es la primera abuela que conocí, que querí mucho, que quiero mucho todavía. Alba, y un poco que el trabajo de preservar estos documentos de la historia de la institución, poder ordenarlos, conservarlos a futuro, un poco tiene como la intención de promover, bueno, preservar la lucha de las abuelas, su historia, la lucha por la verdad, la justicia y la memoria. Y en ese sentido me gustaría preguntarte si hay algo que quisieras destacar de la lucha de abuelas, pensando, digamos, en transmitirlo a futuro, a las generaciones que vienen, algo de la experiencia de ustedes trabajando colectivamente que te gustaría transmitir a futuro, a las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, una cosa que es muy común que todos digan, la necesidad de trabajar unidas. Las abuelas, así como las madres, en fin, todo, éramos un organismo en el que había personas de distinta religión, de distintas ideas políticas, o carentes totalmente de ideas políticas, o sea, distintas personas, que ahora actualmente es muy difícil es medio difícil que se arme un grupo en que puedan convivir esas personas. Pero, por ejemplo, en abuela no había discusión entre esos temas, ¿no? Cada uno tenía su forma de pensar desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político. Unas podían ser más de izquierda, tal vez alguna un poco de derecha, y la manera también de ser de cada una. A veces se trataba de disimularla o de no darla, de no hacerla funcionar para que pueda ser una vida armónica.
porque aunque muchas veces había cosas en las que no estamos de acuerdo, era bastante armónica la vida de los abuelos. Y yo creo que eso es una cosa que pueden aprender otras generaciones, que se puede, cuando tiene una lucha, un punto común de lucha muy importante, todas las otras cosas pasan a segundo término. Las diferencias políticas, religiosas, sociales pasan a segundo término. Hay que poner por encima de todo la lucha. Y eso es lo que pasa en las abuelas. Ahí están para buscar los nietos. Hay que hacer todo lo posible para encontrar un nieto. De las maneras que se fue haciendo con el correr del tiempo, ¿no es cierto? Una forma de otra. Por ejemplo, había mucha discusión entre los investigadores y las abuelas entre si era conveniente ir a hablarlo al chico, contactarse con él al posible nieto, ¿no? Y a algunas abuelas no les parecía bien, no querían, bueno, entre los investigadoras también, hasta que al fin se impuso la idea de que sí había que contactar. Y así en todas las cosas. Pero en realidad la relación, como les he dicho antes, era como de una familia, con las discusiones propias de una familia, pero que teníamos claro que en una cosa éramos todos iguales, en la búsqueda de los chicos. Bueno, no sé si hay otra cosa alguna otra pregunta pendiente o algo que vos quieras agregar, que quieras contar que no te hayamos preguntado. Bueno, no sé, yo puedo decir que durante los años que estuve en abuelas, fui feliz en el sentido de que podía hacer una cosa que era importante en esa época, de salir a difundir, porque no me negaba nunca a ir a donde había que ir. Por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, allá lejos, todos los años tenía que ir yo ahí. Me acuerdo que siempre yo empezaba mis palabras diciendo: tengan en cuenta que yo no soy abuela, soy tía, porque tengo. Sin embargo, cuando me fui de las abuelas, hubo quienes dijeron que por fin las abuelas me habían dicho que me vaya porque no era abuela. Cosa mentira, por cierto, porque tanto Estela como Chicha, cuando decidieron que yo fuera de las abuelas, lo decidieron en la comisión, ella, ¿no? Bueno, y yo me gustaba ir a las escuelas, a las universidades, a todos lados a hablar, porque eso era muy importante, hasta con los chiquitos de jardín infante. Me gustaba ir a hablar en la medida de su tamaño, porque hubo escuelas en las que íbamos nosotros y los chicos venían con micrófonos y nos llenaban el escritorio de micrófonos como verdaderos periodistas y teníamos que hablar así. Eso fue muy importante. Para mí fue muy importante porque fue la mejor manera de difundir la lucha de las abuelas. Desde los chicos que después les van a contar los padres, desde los más grandes porque se relacionan con otros que podían ser hijos, y eso me gustó muchísimo, hacer eso era para mí muy importante. Bueno, y fueron unos años hasta los últimos años fueron unos años felices porque hacía una cosa importante inclusive para mí, para buscar a mi sobrino, ¿no? Y para todos. Y bueno, después uno se tiene que olvidar, es mejor olvidarse las cosas desagradables, ¿no?
mejor acordarse de las cosas. Es más útil para uno y le ayuda a ser feliz, a vivir tranquila, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos de algunas abuelas muy queridas por mí, como Mirta, Chicha, Raquel también. Berta fue muy amiga mía, muy amiga. Y la madre, la abuela de María José, que era, hasta la fui a visitar hasta los últimos años de su vida. Y ella que a veces no conocía, a mí se conocía porque la chica le decía, mira quién está aquí, ha venido Alba, y ella me reconocía. No, mira, no hablaba casi, pero estuve en el cumpleaños de los 100 también. Bueno, Alba, a mí tal vez es un atrevimiento, pero me dan ganas de pedirte que te cantes una de las canciones que cantabas por los pasillos de la casa. no, sí, no, ya no tengo la misma voz. Bueno, primero que no era cantar en voz alta, iba cantando. Yo siempre andaba cantando en cualquier parte, en la calle. Muchas veces me decía, ay, deja de cantar en la calle, pero es tonta. No, una canción, cualquier canción, despacito. No era una forma de cantar. Pero no, ahora ya medio he perdido un poco la voz, me parece. Lo que no, lo noté que no ando todo el día cantando como antes. Aparte, yo Bueno, como desde chica, aunque soy de La Rioja, me gustaba el tango, así que me sabía de memoria todos los tangos habidos y por haber. Y en eso, Rosa también le gusta mucho cantar tango. Bueno, no sé si ustedes esperaban alguna otra cosa. Si ha quedado algo, cualquier cosa que en el futuro se les ocurra, que se han olvidado de preguntarme. como le decíamos a Elsa después de su entrevista, seguro que en un tiempito te volvemos a llamar para charlar otro ratito, porque siempre es lindo encontrarse y conversar. Sí, claro. Y han hecho muchas entrevistas ya. No, hicimos 3, ¿no es cierto? 3, la de Delia, Elsa Pavón y ahora la tuya. Con Elsa Pavón también soy muy amiga ahora. Y con Delia también, pero menos, me veo menos. Y con Elsa Pavón vivimos cerca, porque ella también vive en la Paternal. Ujú. Bueno, y no sé si Mate, Maru quieren agregar algo, hacer otra pregunta o... No, para mí está muy bien. O sea, me pareció muy lindo todo, interesante sobre todo. Bueno, muy bien. Ya saben, cualquier cosa. Bueno, Sí. bueno, Alba, Espera que muchísimas gracias. van a hacer esa. ¿Qué quieren? ¿Escribir una obra? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a No, hacer? estamos trabajando en toda la documentación histórica que fue generando abuelas, ordenándola, describiéndola, pensando en poder hacer un catálogo de toda la documentación, y surgen muchas preguntas sobre el funcionamiento de los papeles, y con estas entrevistas nos permite reconstruir un poco la historia del trabajo cotidiano de la institución y de las funciones, y poder entenderlos y ordenarlos de mejor manera. Además, estos relatos van a acompañar, los relatos de ustedes van a acompañar esos papeles para quien los consulte y les van a permitir entender mejor sobre la historia del trabajo de abuelas.
Sí, está muy bien. A mí siempre hay mucha gente que me decía, vos te tenés que sentar a escribir toda la historia de las mellizas. Y no lo he hecho nunca y ya no creo ya que pueda hacer. ¿Te gustaría hacerlo? Sí, pero ya no es época, porque no. Primero que después que me quebré el brazo derecho, tengo dificultades para escribir. Por eso que siempre yo escribía mucho a máquina, ¿no? Ahora escribo en la compu, pero no es lo mismo. Me gustaba hacer los borradores a mano y después pasarlo a la máquina o la cosa. Y ahora no puedo casi escribir a mano. Puedo escribir, pero muy feo, así que no me sirve. Mm. Bueno, chicos, entonces ha sido un gusto conversar con ustedes. Espero que les he dado alguna respuesta. Nos ayuda un montón, nos ayuda un montón. Sí. Y ya saben, estoy a disposición de ustedes. Mientras esté bien, no tengo problema. Mi sobrino ya apareció. Estoy en muy buena relación con él y la familia. Bueno, Mm. así es. Bueno, Alba, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, chicos, hasta otro día y que les vaya muy bien, que trabajen bien, que puedan hacer todo lo que se han propuesto. Gracias. Bueno, un beso grande. Muchas gracias. Beso grande. Chao. Hasta pronto.